Seguimos analizando el mismo problema para llegar a la idea de derivada. En el video anterior calculamos la velocidad media como la pendiente de la recta que habíamos trazado como modelo matemático de un cuerpo que se mueve a velocidad constante. Entonces ahora vamos a repetir ese modelo, pero para distintos intervalos de nuestra función original. Bien, acá tengo las dos funciones trazadas anteriormente, las dos curvas que representan las funciones. Tengo en primer lugar la función que representa la distancia recorrida en función del tiempo, desde que salí de mi casa hasta que volví a llegar a mi casa, y la otra función roja que representa qué distancia recorrió un cuerpo a lo largo del tiempo, también para hacer el mismo recorrido que yo, pero moviéndose a una velocidad constante. Sabemos que eso en la práctica no es posible, pero nos arrojó que la velocidad media fue de 59,16 metros por minuto, es decir que cada minuto nos estábamos moviendo a una distancia de 59 metros aproximadamente. Sabemos que hubo momentos en los que nos movimos más rápidos, otros en los que estuvimos detenidos directamente, o sea que nuestra velocidad era cero, y otros momentos en los que fuimos mucho más rápidos, fuimos mucho más lentos. Entonces esa velocidad media no refleja la realidad, no refleja el comportamiento real que tuvimos. Como dividimos este problema en partes, vemos que tenemos como varios momentos. Tenemos en primer lugar el momento del minuto 0 al minuto 15, que fue el tiempo que tardamos, sería desde acá hasta acá, que fue el tiempo que tardamos en llegar hasta el bar. Después tenemos por otra parte del minuto 15 al minuto 40, que fue el tiempo en el que estuvimos detenidos. Después tenemos otra parte que es del minuto 40 al minuto 75, que fue el tiempo en el que tardamos en llegar al destino, la casa de mi amigo. Y finalmente tenemos un intervalo más de tiempo que es desde el minuto 75 hasta el minuto 120, que es el tiempo en el que tardamos en volver a casa. O sea que básicamente tenemos cuatro intervalos: el intervalo 0-15, el intervalo 15-40, el intervalo 40-75 y el intervalo 75-120. Son cuatro intervalos diferentes en los que nos movimos a velocidades muy distintas. Entonces sería preciso repetir este proceso que hemos realizado de calcular la velocidad media, pero para estos cuatro intervalos diferentes. Entonces tendremos cuatro velocidades medias. ¿Y sabría cuál es? No la velocidad media total, sino la velocidad media en el intervalo que tardé en llegar al bar. El intervalo, la velocidad media que tuve cuando estuve detenido, que ahí debería ser cero, porque si estuve ahí sentado no me moví nada. La velocidad media para llegar a destino y la velocidad media para volver a casa. Entonces esos cuatro valores ya deberían reflejar más mi comportamiento real. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a eso. En primer lugar voy a esconder mi velocidad media para estar más cómodos. Y vamos a ir por la primera velocidad media, que va a ser la línea que va desde este punto hasta este punto. De esta línea que estamos viendo acá, conozco los puntos 00 y 15, 1200. Es una línea recta que pasa por estos dos puntos. Entonces sería fácil encontrar su ley. Dice que y es igual a mx más h, como habíamos definido antes. D va a ser igual a la pendiente por el tiempo más la ordenada del origen. Acá puedo ver que la ordenada de origen es 0 y m va a ser directamente este segmento, este segmento que va desde acá hasta acá, que mide 1200, porque esta coordenada es 1200, dividido este segmento, que mide 15, porque esa coordenada es 15. Ahí estoy usando directamente la ecuación de la pendiente. Si lo pensamos como el triángulo, vendría a ser lo mismo. Si usamos el mismo caso que el anterior, sería la longitud de este segmento que mide 1200 dividido la longitud de este segmento que mide 15. Si pensara en la tangente de este ángulo, es decir, 1200 dividido 15 es la pendiente de esa línea recta. Y 1200 dividido 15 me da 80. O sea que son... La pendiente de esa función es igual a 80. Como es m, como es la pendiente acá, es un problema puramente matemático, no tiene ninguna unidad, pero nosotros sabemos que la pendiente representa la velocidad media. Entonces la velocidad media en ese intervalo, vamos a ponerle bm1, va a ser igual a 80, estamos usando metros por minuto. Entonces fíjate lo que pasó. Nosotros habíamos dicho, vamos a hacer una recapitulación. Habíamos dicho que la velocidad media total, vamos a ponerle BMT de total, era de 59,16 metros por minuto. Bueno, en este intervalito de tiempo de 0 a 15, la velocidad media es de 80 metros por minuto. Es decir, en ese intervalo nos movimos más rápido. Vamos a analizar ahora el segundo intervalo de tiempo. Y le voy a marcar con color verde. Va a ser esta línea que va desde acá hasta acá. ¿Qué sabemos de esa línea? Sabemos que está formada por los puntos 15, 1200 y el punto que es 40, 1200. Entonces es una línea recta que tiene, si yo la sigo proyectando sería así, ¿sí? Entonces vemos que la ordenada del origen es esta, es 1200. Pero bueno, vamos a suponer que no sabemos que la ordenada del origen es 1200, así de paso empezamos a pensar qué haríamos si el problema fuera un poco más complejo.
Estos son valores de t y estos son valores de d. Recordemos que t va a ser nuestra variable independiente, que normalmente la llamamos con x, y nuestro d es nuestra variable dependiente, que normalmente la llamamos con y. Entonces, si yo sé que la ecuación general de las rectas es igual a d igual a m por t más h, para calcular m lo que hacíamos era calcular cuánto había variado la función en y, cuánto se había elevado, ¿sí?, de acá hasta acá, o cuánto había bajado, que en este caso es 0, por cuánto se había incrementado en x, que en este caso es lo que mide este segmento verde. ¿Cuánto mide este segmento verde? Y si yo sé que el que va desde acá hasta acá mide 40, y el que va desde acá hasta acá mide 15, ¿cuánto mide el que está entre 15 y 40? Lo que tengo que hacer es 40 menos 15, y eso va a ser lo que mida este segmentito verde. Entonces 40 menos 15, esa va a ser nuestra pendiente. Estoy calculándola de otra manera distinta, que es análoga a la anterior, y en el próximo, para la próxima recta, la voy a calcular también de una manera distinta, que es análoga a esta. Lo estoy haciendo de distintas maneras para que veas cómo podés hacerlo para distintos tipos de problemas. Entonces, 40 menos 15 me va a dar 25, y 0 dividido cualquier cosa me da 0. Entonces la pendiente ya sé que es 0. Entonces la ecuación de esta recta va a ser 0 más 1200, va a ser d igual a 1200. Esto es una función constante, que te dejo en las tarjetitas un estudio un poco más detallado de las funciones constantes. Podríamos calcular este 1200 de manera analítica, pero mejor lo vamos a hacer en el siguiente, porque es algo sencillo y que lo tenemos que hacer en el siguiente. Así que si nuestra pendiente acá es 0, podemos deducir que nuestra velocidad media, 2 vamos a decir, porque es en el segundo intervalo, va a ser de 0 metros por minuto. Y tiene sentido porque estuve sentado en el bar, o sea que mi velocidad media fue de 0. Vamos ahora a analizar qué pasó en este intervalo, en el intervalo en el que salí del bar y fui a la casa de mi amigo. Eso sería desde este punto hasta ese punto. Y en ese caso, mira lo que pasa. Vamos a analizar de vuelta qué pasaba con la recta amarilla, con la curva amarilla, que fue el comportamiento real, y qué pasa con la recta roja. La curva amarilla siempre se mantiene por debajo. Eso significa que en la realidad yo fui despacito, fue a una velocidad baja al principio, comparado con otro cuerpo que empezó a ir a una velocidad constante desde que salió hasta que llegó. Probablemente al principio, no sé, estaba ahí con la panza llena, aparte del café me había comido una torta, entonces estaba ahí tranquilo. Fui a una baja velocidad y después me empecé a mover más rápido y terminé alcanzando al otro que salió y se movió siempre a la misma velocidad. Entonces vamos a analizar qué pasó con esta velocidad media, y después esto también se podría subdividir en intervalos, porque fíjate, si acá fui más despacio, acá fui más rápido, podría incluso dividirlo en 2 intervalos más. Hubo un momento en el que aceleré, ya entré en calor y fui más rápido que la velocidad media, porque si no, si yo me hubiera movido siempre por debajo de la línea, siempre digamos a esta velocidad, modo pachorra, nunca habría alcanzado a la recta roja, y sin embargo la alcancé. Bueno, no importa, vamos por este cálculo. Tenemos en primer lugar este punto, que es el punto 40, 1200. Y por otro lado tengo este punto, que es el punto 75, 2350. Bien, para hacer las cosas un poco más fáciles voy a esconder la otra recta. Y vamos a la otra curva y vamos a analizar qué pasó acá. Si extendiera esta función lineal, voy a obtener algo así, ¿sí? Bueno, no me salió muy recta, pero fíjate que la ordenada al origen me da negativa, ¿sí? O sea que si extendiera esa función lineal, obtendría algo así. Y nuestro h, si calculara toda la ecuación de la recta, me va a dar negativo. Esto es simplemente para que lo tengas en cuenta. Recordá que no nos interesa la ordenada de origen, no nos interesa la ecuación de toda la recta, sino que lo que nos interesa para conocer la velocidad media es la pendiente. Entonces, teniendo estos puntos, puedo calcular la pendiente. Recordá que la pendiente era el incremento que vos tenías, el incremento lo vamos a llamar delta, en y sobre el incremento que tenés en x, que es esto. Que te vuelvo a recordar una vez más, pero qué pesado que estoy. Es la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto, que es esto, que fue el incremento en y, sobre esto, que es el incremento en x. No sé si está de más decirlo, pero ese ángulo alfa, si yo lo proyecto a toda la línea, es exactamente igual a este ángulo alfa, ¿no? Entonces, si la pendiente va a ser el incremento en y sobre el incremento en x, hay que ver cuánto se incrementó en y la función desde este punto hasta este punto. Desde este punto hasta este punto, en y se incrementó lo que va desde 1200, es decir, desde acá hasta 2350, porque la coordenada en y, o mejor dicho, la coordenada en d de este punto es 2350. En otras palabras, ese incremento en y que marqué acá también sería lo mismo que la longitud de este segmento. Es esto lo que estoy buscando. Entonces, ¿cuánto mide eso? Y mide 2350, que sería el largo de todo esto, menos 1200, que sería el largo de este chiquito. Entonces nuestra m, nuestra pendiente, va a ser 2350
menos 1200 sobre el incremento que hubo en X. Es decir, si yo proyecto sobre el eje de las X, sobre el eje de las T en este caso, estoy mezclando las letras, vamos a bajar esto. La coordenada en X de este punto es 40, ya que esto es 40, y la coordenada en X de este punto es 75, o sea que acá abajo tengo 75. En otras palabras, lo que se incrementó en X fue 75 menos 40, o sea, lo que mide este segmento menos lo que mide este segmento. 75 menos 40, que sería entonces 2350 menos 1200, que es 1150, sobre 75 menos 40, que es 35. Acá también estamos haciendo otra cosa que responde a algunas de nuestras preguntas iniciales. Vos siempre acordate que acá esto es delta D en nuestro ejemplo y delta T, delta D y delta T, porque cambié las variables. Pero pensá lo siguiente, esto que acabamos de calcular en sí es la pendiente de la recta, que es la velocidad media en el intervalo 3, que es, bueno, 1150 sobre 35 metros por minuto. Pero a su vez, este 1150, que lo pensamos como el delta D, que es esto que está acá, ¿qué es? Es la distancia que recorrimos desde este punto, que era cuando estábamos en el bar, hasta este punto, que es cuando llegamos a la casa de mi amigo. O sea, desde el bar hasta la casa de mi amigo hay 1150 metros. ¿Y cuánto tardamos en llegar? Y 35 minutos. O sea, desde el bar hasta la casa de mi amigo tengo 35 minutos. Y si yo divido esos 1150 metros sobre los 35 minutos, voy a obtener la velocidad media. La velocidad promedia que debería tener para llegar en esos 35 minutos. Y finalmente vamos a ver el último intervalo, que fue en el que supuestamente le metí pata, que fue desde la casa de mi amigo hasta mi casa, que sería desde este punto hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que conozco de esa recta? Fíjate que acá se ve clarito que fui más rápido que la velocidad promedio. ¿Por qué digo eso? Porque la curva amarilla, que es la curva de comportamiento real, la curva que modela el comportamiento real que tuve, va por arriba de la recta y eso significa que me moví más rápido que la media, ¿no? Entonces, en este intervalo alcancé a subsanar toda esa ventaja que me había sacado la recta roja inicial, ¿se acuerdan? Porque me moví mucho más rápido. Entonces, ¿qué conozco de esta recta? Este punto y este punto. Nuevamente, el mismo proceso. Ese punto sería el punto 75, 2350, y este punto sería el punto 120, 7100. Ahora, directamente voy a usar la ecuación de la pendiente que se deduce de las anteriores. Si ya hiciste junto conmigo los cálculos de las tres velocidades medias anteriores, ya deberías saber calcular la pendiente y no te debería hacer ruido esta ecuación que te voy a mostrar. Pero si no, la vamos a hacer despacito, así que no hay ningún problema. De forma general decimos que la pendiente M es I1 menos I0 sobre X1 menos X0, siendo X0, I0 y X1 y 1 dos puntos cualesquiera de la recta. En este caso, en vez de X estamos usando T y en vez de Y estamos usando D, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Vos tenés dos puntos, que es lo que tengo acá. Tengo este punto y tengo este punto. ¿Cuánto incrementó la variable independiente? La variable dependiente. ¿Cuánto se incrementó? Y desde 2350 hasta 7100. Si este es mi segundo punto, voy a decir que es 7100 menos 2350. Ese sería mi delta I, sería esta distancia, mi delta D en este caso. ¿Cuánto se incrementó desde acá hasta acá? Y 7100 menos 2350. Eso es lo que mide ese segmento. ¿Cuánto se incrementó en X? ¿Cuál es mi delta X? Y desde 75 hasta 120. ¿Cuánto hay desde 75 hasta 120? Es decir, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Simplemente resto 120 menos 75. Este menos este. 7100 menos 2350 me da 4750. 120 menos 75 me da 45. Y 4750 sobre 45 me da 105,5 periódicos. Esa es la pendiente M. Entonces de acá puedo sacar la velocidad media 4, que es la velocidad media que tuve en este intervalo, que es 105,5 metros por minuto. Y así obtengo la cuarta velocidad media. Vamos a cortarlo por acá porque está quedando medio largo, pero en el próximo video vamos a hacer un análisis muy cortito de estos tres modelos que obtuvimos con el análisis de esa curva amarilla, el análisis de la velocidad media o de un cuerpo que se mueve a velocidad constante, que sería esa primera recta roja que trazamos, y este tercer modelo que está compuesto por 4 intervalos diferentes
a partir de valores conocidos de la función original. La original es un file son los que la trapa. Set nerfin sola obra propuesto como que le hombre son más de cajón que rara mi base y se que no le va un se compró le doy de madre y se le va a decir allí la magruca se decía